Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Un brillo de fraude y neón. Este ciclo que el Recoleta le va a dedicar a Osvaldo Lamborghini, a 40 años de su muerte. Agradezco a mis invitados por estar acá, Ricardo Strafache y Pablo Farrés. Y para abrir el ciclo, si me permiten y me permiten mis invitados, me gustaría leerles un parrafito. Dice así: en cuanto a literatura, yo prefiero los diálogos frescos, toma y daca, vivaces, ábrete sésamo y ping ping. Y en cuanto a literatura, yo prefiero, señor, que no se trabe mi lengua, ni me falte la palabra, el lirismo y la aventura, el aventurerismo y las puestas de sol, el reparto del botín y las barriadas donde coinciden proletariado y canalla. Yo prefiero la religión, el amor, las masas y las masas en movimiento. Lo que me gusta de este párrafo es que, además de ser una declaración de principios formidable, que escribió Osvaldo Lamborghini en Las hijas de Hegel, es como dice lo que dice, ¿no? Lirismo y aventura. Y uno podría pensar en todo Lamborghini como una de las últimas aventuras literarias argentinas. Hay algo que dice Alan Pauls sobre Lamborghini. Dice: Lamborghini es una música que violenta la lengua argentina y la hace sonar, como si la descubriéramos por primera vez. Y esa idea me quedó rondando cuando pensaba la organización de este ciclo, porque más allá de la efeméride de los 40 años de la muerte, me gusta pensar este ciclo como una oportunidad, como una excusa para volver a esa violentada lengua argentina, a la literatura de Lamborghini, para preguntarnos, con mis invitados, mis invitadas, con ustedes, el público, de qué está hecha esa lengua, cómo es el fraseo de Lamborghini, cuál es su sintaxis, cómo trabaja con la tradición y cómo trabaja con las citas. Hace unos días releí El Fjord y al final de un párrafo había una cita que a mí me había pasado inadvertida la primera vez que la leí. El narrador dice: yo era otro. Una cita a Rimbaud, uno de sus poetas favoritos. Y también quiero que sea un ciclo que recupere varias facetas de Lamborghini. El Lamborghini que cruzó la plástica y la literatura, el del teatro proletario de cámara. Y para eso invitamos a Agustina Pérez y a Paola Cortés Roca, que fueron curadoras de la muestra más importante del arte plástico de Lamborghini, esas páginas de revistas pornográficas intervenidas por él. Federico Reggiani, acá pueden ver el programa a nuestras espaldas, nos va a hablar de una faceta quizás una de las más desconocidas de Lamborghini, que es la guionista de historietas, aunque en el libro de Ricardo Strafache, la biografía de Lamborghini, está muy glosada la historieta que escribió Lamborghini con Gustavo Trigo. Y hay una pregunta o una inquietud que me gustaría que atraviese todo el ciclo, y ya con esto cierro, y es: ¿cuál es la vigencia de Lamborghini hoy? ¿Qué escritores, qué escritoras comparten o tienen ecos lamborghinios? ¿Existe un teatro Lamborghini, una poesía, una prosa cuya sintaxis tenga algún gesto de Lamborghini hoy? ¿Cómo permea Lamborghini en la literatura y en la cultura? En ese ensayo que refería de Alan Pauls, él reconocía a Lamborghini en las letras de las canciones de rock, en Sumo, en Los Redonditos.
Y subiendo un poco más la apuesta, ¿qué escritora, qué escritor argentino contemporáneo tiene un plan como el que tenía Lamborghini? Lirismo y aventura. Acá hay dos escritores que, si ustedes leyeron sus libros, bueno, pueden percibir que tienen un plan, o eso parecería. Dicho esto, los invito a venir todos los miércoles de abril a este ciclo. Y ahora voy a presentar a mis invitados y ya arrancamos. Ricardo Straface publicó Osvaldo Lamborghini, una biografía, en el 2008, que se está por reeditar por Blatt y Ríos, creo que ya está en preventa. También publicó César Aira, un catálogo diario del año de la peste, presentación de Rodolfo Fogwill, y las novelas El crimen de la negra reguera, La banda del doctor Mandrile contra los corazones solitarios, La boliviana, La transformación de Rosendo, Carluti y pareja, Crímenes perfectos, El Parnaso argentino, Frío de Rusia, la novelita triste de Osvaldo Lamborghini, Gerardo y Mercedes, La conversación, Ojo por diente, seguida de El chino que leía el diario en la fila del patíbulo, La escuela neolacaniana de Buenos Aires y El galpón. En poesía tiene Bula de lomo, De los boludos no tenemos la culpa, Pelo de cabra, Ana Livia boliviana, Entre Asia. En 2014 recibió el premio Conex y en 2016 el Premio Municipal de Literatura. Pablo Farrés nació y vive en Virrey del Pino, La Matanza. Publicó, entre otros, los siguientes libros: Literatura argentina, Mi pequeña guerra inútil, Las pasiones alegres, finalista del Premio Medifé Filba del 2021. El libro del buen olvido, finalista y mención de honor en el Premio Gombrowicz de novela 2019. Las series infinitas, finalista del Premio Medifé Filba 2023. Y El entusiasmo. Ricardo, si querés arrancar, te cedo la palabra. Acordate siempre de hablar al micrófono. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecer que me hayan invitado y quiero ir más allá de un agradecimiento formal. Quiero agradecer que tenga lugar estos 3 encuentros sobre Lamborghini, como el mes pasado fue el encuentro sobre Aira, en un marco especialmente hostil, porque no sé si ustedes están al tanto de lo que piensan las personas que ocupan, en todos los sentidos de la palabra, el directorio del Fondo Nacional de las Artes. Uno de ellos, el director encargado del área de letras, dijo hace una semana, 10 días, en una entrevista en el diario La Nación, que esto que hacemos acá, es decir, a nosotros nos pagan un honorario, módico pero digno, ustedes no pagan entrada, esto es casta cultural, que somos privilegiados, que prácticamente le sacamos el pan de la boca a los médicos, las enfermeras, las trapecistas, los desayunadores que pagan impuestos. De manera tal que felicitémonos de estar acá y disfrutémoslo mientras nos dure. Bueno, además el lugar este es extraordinario. Es muy grato estar acá. Y ahora, bueno, a lo que vinimos. El título que eligieron los organizadores para esta jornada, que es Vida, obra y frases del autor del Fior, coincide parcialmente con el título que yo había pensado antes de saber que ellos habían tomado ese rumbo, con el título para esta charlita mía, que era 10 frases que conmovieron al mundo. El título lo pensé porque
No sé por qué, en algún momento me vino a la mente el título del libro del cronista norteamericano John Reed sobre la Revolución Rusa, 10 días que conmovieron al mundo, y me gustó eso de 10 frases, me gustó dividir en 10 microcomentarios mi intervención, me gustó lo de conmover al mundo, me gusta también la Revolución Rusa, pero bueno, pensé en eso, dividir, citar 10 frases y hacer un pequeño comentario. Tanto el título que pensaron los organizadores, Vida, obra y frases, como el título que pensé yo, 10 frases que conmovieron al mundo, se llevan bien con el título de una novela que Lamborghini se prometió muchas veces, pero nunca escribió más que el título, que es Las frases del ayer tramposo. Mi título, 10 frases que conmovieron al mundo, es tramposo, porque en realidad no son solo frases, son frases que abren escenas y no conmovieron al mundo. Me conmovieron a mí y espero que a ustedes no los dejen indiferentes. Primera frase. La primera frase es de una carta. Porque como el título es Vida, obra y frases, entre las 10 frases algunas son de la obra y otras son de la vida, es decir, de cartas. La primera frase dice así: el movimiento obrero y las fuerzas de liberación nacional están pasando por uno de los momentos más difíciles de su historia. El Fondo Monetario Internacional se ha apoderado de la economía argentina. Esta frase está en una carta que Osvaldo Lamborghini, 19 años, le envió a su novia, Pelancia Taborelli, 21, el 11 de diciembre de 1959. Un año después de esta carta, Osvaldo y Piera se casaron. Un año antes, Frondizi había firmado con el Fondo Monetario el primer acuerdo del Estado argentino con el FMI. La anécdota me parece importante porque muestra que los jóvenes de esa época, 1959, se interesaban en las causas nobles y también por las condiciones del préstamo, que en ese momento fue de 75 millones de dólares, inflación nuestra, pero inflación de Estados Unidos también, a lo que se comprometió Frondizi, que era... Frondizi se comprometió a suspender la obra pública, solucionar el problema cambiario, controlar la inflación y reducir un 15% los empleos estatales. 4 de diciembre de 1958. Para nuevo, nada como lo viejo. Me voy ya a la segunda y tercera frases, que son de El Fior, que es una novela breve que se publicó en agosto de 1969. Estas dos frases, estas dos escenas que yo quiero compartir con ustedes, nos permiten pensar el Fior, entre muchas otras cosas que se pueden pensar del Fior, pensarlo como un Aleph, el cuento de Borges, ¿no? Como un Aleph invertido. Leo la primera frase. Mi mujer me ofrece sus pies que emanan sangre y yo los miro. Me pregunto si yo figuro en el gran libro de los verdugos y es en el de las víctimas, o si es al revés, o si los dos estamos inscritos en ambos libros, verdugos y verdugueados. El Fior comienza, todos lo recordarán, con una furiosa escena de parto y prosigue con fornicaciones azarosas, enloquecidas, contra un fondo de consignas políticas y sindicales. Viva el plan de lucha, no seremos nunca carne bolchevique, Dios, patria, hogar, 2, 3, Vietnam. A usted lo conocí en una reunión del COR, solidaridad activa con las guerrillas, CGT,
CGT. Un fondo de consignas políticas y sindicales, decía, que suenan como una música de época. El relato transcurre a gran velocidad en un espacio oscuro y clausurado, hasta que de golpe la acción se detiene, se abren claraboyas y ventanas y entra la luz. Empieza nuestra segunda escena, la segunda frase que voy a leer. Dice así: entonces apareció mi mujer, en medio de la orgía. Con nuestra hija entre los brazos, recubierta por ese aire tan suyo de engañosa juventud, emergía, lumínica y casi pura, contra el fondo del fiord. Los buques navegaban lentamente, mugiendo desde el río hacia el mar. La niebla esfumaba las siluetas de los estibadores, pero hasta nosotros llegaba, desde el pequeño puerto, el bordoneo de innumerables guitarras, el fino cantar de las rubias lavanderas. Una galería de retratos de poetas ingleses del fin del siglo XVIII brilló intensamente durante un segundo en la oscuridad. Esta escena nos hace pensar, como dije antes, el fiord como un aleph invertido. En este cuento, Borges, en el aleph, alucinó un universo tranquilo, familiar. El alba, la tarde, un astrolabio persa, un traspatio en la calle Soler, etc. Un universo tranquilo, familiar, para mostrarle a su personaje lo horrible de verdad, es decir, lo siniestro. Un cajón del escritorio, unas cartas precisas y obscenas, una caligrafía, la caligrafía de la amada, que lo hace temblar. De la misma manera, pero al revés, Lamborghini alucinó un universo infernal. Coitos imposibles, consignas políticas extremas, vivas y mueras, mugre y oscuridad. Para mostrarle a su personaje lo verdaderamente horrible, es decir, lo familiar. La aparición de la amada en medio de la orgía. Aunque a salvo de la escena inmunda, recortada en un paisaje de rubias lavanderas, bordoneos de guitarra, retratos de poetas antiguos. El aleph de Lamborghini termina donde empieza el aleph de Borges. Y el aleph de Borges termina donde empieza el aleph de Lamborghini. Y viceversa. En los dos casos, la obscenidad o la pornografía cumple la función estratégica, aunque pudorosa, de ocultar una declaración de amor o el reconocimiento de que se ama. Podemos preguntarnos, ¿el personaje de Borges está inscrito en el libro de las víctimas y el personaje de Lamborghini en el libro de los verdugos? ¿O ambos están inscritos en ambos libros? Tercera frase. En este caso me voy a Sebregondi retrocede, que era un libro de poemas de 1969 que se publicó prosificado en 1973. Y de esta frase, de este libro voy a leer la primera frase, que era el título de un poema y quedó como el título de un microcapítulo. La frase es, el título, Diálogo con un liberal inteligente. La frase tiene anfractuosidades, recovecos, porque por una parte nos dice que la inteligencia no es una determinación necesaria del concepto liberal, pero al mismo tiempo nos avisa que la existencia de liberales inteligentes es cosa muy posible. La frase abre una escena que parece mimar una sesión psicoanalítica. Hay alguien, el liberal inteligente, que pregunta, otro, el paciente, digamos, contesta, y el que pregunta interpreta las respuestas. Leo. Yo no hablaría así de política, plantearía las cosas en otros términos. Yo ahora no sé hablar de política. ¿Por qué le gustaría ser una Gillette? Y porque sí, para estar en frío, para cortar, claro. Para cortar definitivamente con cualquier tipo de militancia, o para cortar con todo lo que no sea una militancia, para cortar
¿Cómo son las nalgas de su mujer? Cuidado, no se pase. No se olvide que para vivos tenemos a los muertos. ¿Cómo son las blancas, deslumbrantes? Un culo. Ah, le gustaría cortarlas, cuadricularlas con tajos horizontales y verticales. Sería como labrar un campo, asegurárselo. Inteligente idea liberal, ser terrateniente de un cuerpo de mujer. Alambrarlo. Bien, alambrarlo, dije, o quise decir. Quinta frase. Acá le damos entrada a José Hernández. Voy a leer de Sebregondi, de Sebregondi se excede, una novela de 1981. Creo que voy a leer de Sebregondi se excede, disculpen. No, de Las hijas de Hegel, una novela de 1982 que se publicó por primera vez en diciembre de 1988 en Novelas y Cuentos. Lamborghini habla de el Martín Fierro y de José Hernández. Dice Lamborghini: sabemos que Martín Fierro es la verdad universal, pero eso es lo malo. Para descubrirlo se pasa por revoluciones y guerras. El Martín Fierro es nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Nacional, inscripta, grabada a fuego por un genio. Y leo otra cita ahora. José Hernández escribió el Martín Fierro, escribió todo un programa, fue un clásico. ¿Y cuántas más médulas y cuántas novelas de la Eterna serían necesarias para desprogramar, para desatar todo lo que estaba atado y bien atado? Bien, la poesía gauchesca en general y el Martín Fierro en particular están citados, glosados y ensalzados en toda la obra de Lamborghini. Y la presencia de esa música de infancia, del octosílabo y aún de la rima, de alguna manera son unos componentes fundamentales de ese fraseo tan particular. Y muchas veces son octosílabos disimulados los que le dan esa respiración a la prosa. La comparación con la novela de la Eterna, es decir, la novela Museo de la Novela de la Eterna, que Macedonio Fernández escribió en algún momento, o en varios momentos de las dos primeras décadas del siglo XX, y Scalabrini Ortiz mecanografió en 1929, y Editorial Corregidor publicó en 1975, esa novela, la consideración de Lamborghini para Macedonio Fernández es muy grande. Yo ya escribí muy largo en otro lugar sobre las estructuras paradojales macedonianas que hoy nos resultan familiarmente lamborghinianas. Por ejemplo, última vez que escribo para escribir de Macedonio, lo reconocemos en primero publicar, después escribir de Lamborghini. Muchas cláusulas paradojales de esa naturaleza de Macedonio están en Lamborghini. Hoy quiero citar otro ejemplo distinto, que es una frase extraordinaria para mí, que es la siguiente. Los primeros mates de la mañana, esos que saben como tratados. Se trata de una metáfora que se bifurca metonímicamente, macedonianamente, en la doble faz del verbo saben. Hacia atrás, el sabor del mate, y hacia adelante, el saber de los tratados. Los primeros mates de la mañana, esos que saben como tratados. Del lado del Girondo, de La más médula, 1953, el libro más progresivo, más vanguardista de Girondo, anoto un malabarismo de Lamborghini, que es este. Martín Fierro, cuando no. Martín Fierro, epónimo por sinonimia del anonimato. Bueno, me parece muy girondiano y girondino también esto. Sexta frase. Dentro de los gustos literarios de Lamborghini, cito: cuando dentro de 10 años se hable de vos como el más grande escritor argentino, ya lo sos.
Sin asombro voy a saludar ese reconocimiento. Esta es una carta a César Aira del 20 de enero de 1977. Para ese entonces Aira era rabiosamente anónimo. De hecho, Moreira se publicó en 1981, a pesar de que el pie de imprenta dice 75. Y Lamborghini conocía unas cuantas, 6 o 7 novelas de Aira. Silio, Danay, Un gran puente, Los cuatreros, El estúpido reflejo de la manzana de la verdad, etc., que siguen inéditas. Y todos sus amigos trataban de que publicara Aira. Libertera me contó una anécdota que comparto con ustedes. Le dijo a un editor: te quiero presentar a un amigo que tiene algunas novelas inéditas. ¿Cómo algunas? Y Libertera, con culpa, le contestó: y 20, 30 tiene. Bien. Bueno, ¿cómo voy de tiempo? ¿Por el reloj mío? No tengo tiempo. Va bien, vos seguís. Bueno. Sexta frase. Esta frase está en Existir, ser, estar vivo, que está incluida en el tomo 2 de Novelas y Cuentos. Es de los textos que se conocieron póstumamente, que rescató, mecanografió y editó César Aira. La frase es: los campesinos invadieron el Palacio de Cultura previo paso por la taberna. Esta frase a mí me encanta por razones generales y personales. Y en esta frase está todo el espíritu de la saga Tadeix. Como sabía Mao Zedong, la revolución tiene que ser cultural. Pero antes, como para que la cultura y la revolución, con sus palacios y sus mayúsculas, no nos encandilen, hay que considerar que se produce cultura y se hacen revoluciones para festejarlas en la taberna. Octava y novena frase, y ya me voy a poner un poco más serio, refieren a Osvaldo Lamborghini y su relación con la realidad argentina. Hay una imagen de los últimos años de Lamborghini en Barcelona, equivocada, que Germán García difundió con más ligereza que culpa, y otros con más culpa que ligereza. Quiero decir, Osvaldo Lamborghini estaba totalmente al tanto y pendiente de lo que pasaba en la Argentina, y les voy a leer primero una escena de esta novela, Tadeix, que se publicó acá en 1994. Lamborghini la escribió en el segundo semestre de 1983. La fecha es muy importante, 1983. Bueno, voy a leer. Como le decía, señora, ¿están los chicos en casa? Ah, su marido me debe un favor. Con esa pregunta la mujer se derrumbaba. Empezaba el llanto, ese llanto que no era posible contener. Quesada Jones se desentendía del asunto y como golpe de efecto hacía entrar a parte de la tropa. A los 4 o 5 vestidos de civil. Sobre todo, porque intimidaban más. Eran nadie, sin uniforme, sin insignias, venidos de otra región. Eran solamente terror, puro terror. 2 pequeñas capuchas negras ya habían sido colocadas sobre la mesa, en el centro. Quesada Jones llamó a los niños y casi con primor les colocó las capuchas. Lograba así que el padre pensara: todo terminó, ya no hay nada que hacer, ni siquiera podía gemir su dolor. Nos lo llevamos, compadre. Crea que todo esto es necesario para los que queremos santamente prosperar. Nos lo llevamos, compadre, pero no como rehenes. Serán la prenda de que en esta casa reina definitivamente la lealtad. Y luego, finalmente, la tercera frase. Robaron todo lo que había, hasta un osito de felpa, y luego abandonaron la casa. Le decía que la fecha es importante, 1983, porque ustedes consideren que el informe de la CONADEP fue de octubre de 1984. Y termino con la 10ª frase, que es una frase de Borges,
que está en Nueva Refutación del Tiempo. Y dice Borges, le tocaron, como a todos los hombres, malos tiempos en que vivir. El Lamborghini en Barcelona no tenía el libro a mano y como tantas veces copiaba una frase ajena, de memoria en general, y para poner la mano en movimiento y ponerse a escribir, o como disparador. Entonces copió la frase de memoria, mejorándola, la hizo más borgiana, porque Lamborghini escribió, Borges dice, le tocaron como a todos los hombres malos tiempos en que vivir. Lamborghini dice, malos tiempos le tocaron vivir, como a todos los hombres. Es decir, Borges dice, le tocaron como a todos los hombres malos tiempos en que vivir, como despegándose del lugar común de que hay algunos tiempos peores que otros, o incluso de Dickens, tiempos difíciles, ¿no? Los obreros en la Revolución Industrial en Inglaterra. Lamborghini, digo, la mejora, la hace más borgiana, porque como él la formula, malos tiempos le tocaron vivir, como a todos los hombres, la primera parte de la frase simula adherir a esa idea de que hay tiempos más difíciles que otras. Y al final desbarata esa creencia diciendo, como a todos los hombres. De todos modos, Lamborghini no percibió esto porque usó la frase porque quería hablar de otra cosa. Es un fragmento escrito en un cuaderno que quedó inédito. Malos tiempos le tocaron vivir como a todos los hombres. La frase es del argentino Borges y tiene muchas virtudes de su autor. Retempla desde el punto de vista de la inteligencia que no impide un gran placer a los fracasados, como a todos los hombres, que por razones de cuidar el pellejo, turismo o simples negocios tuvieron que abandonar la Argentina cuando las gorras vacías tomaron el poder. Perdón, más que el poder. ¿Qué puede importar el poder al conde Drácula? Más que el poder, sino 30.000 cuerpos vivientes y unas pocas monedas. También es de, esta frase, este texto es de septiembre de 1983. Humildemente, y termino con esto, yo creo que Borges se equivocó en esto. Hay tiempos peores que otros. A mí, personalmente, me habría gustado vivir en la década del 60. Creo que estos tiempos que vivimos son peores que muchos otros. Acá me detengo, gracias. Te cedo la palabra. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, para empezar, agradecer desde ya a Juan y no sé quién organizó todo esto, Juan, me imagino que el Centro Cultural. Bueno, a quien corresponda, me parece que es... Bueno, no tengo mucho más que agregar a lo que ya dijo Ricardo acerca de... No sé si pega un poco con tu última frase, como todos los hombres, o como la frase de Lamborghini. No sé si a todos los toca los 40 años de la muerte de Lamborghini. No sé, cuando llegué acá y vi la foto tan grande, medio que me descolocó, ¿viste? Me senté ahí y miré la foto y digo, bueno, claro, hace mucho tiempo, yo tengo 50 años ya, hace como 25, 30 años que me acompaña Lamborghini, es un montón en la vida. Así que bueno, celebrar la memoria de Osvaldo siempre está muy bien. Bueno, yo lo que preparé son como unos borradores, unas líneas para ir pensando y tejiendo algunas ideas sobre la obra de Osvaldo. Y la verdad que cuando empecé a hojear el borrador que fui haciendo, empecé a tener miedo de mandarme cualquiera, ¿viste? De dispararme por cualquier lado, porque son ideas muy provisorias, son más bien como hipótesis tentativas, etc. Pero me interesaron dos cosas de lo que dijeron Juan y de lo que dijo Ricardo, que pegan muy bien con lo que venía como pensando. Uno es una pequeña frase que dijiste, Juan, que es, o una pregunta, ¿de qué está hecha la lengua de Lamborghini? Voy a tener muy en cuenta esa pregunta a lo largo de lo que voy a compartir con ustedes.
Después, mi temor es que de fondo lo que yo quiero compartir con ustedes es una idea que liga a Borges con la obra de Osvaldo, que en general se tiende como a plantearlos en términos muy dicotómicos, muy alejados, y que para mí no están tan alejados, que me parece que salen de un mismo lugar, un mismo atolladero, un mismo problema, para dar respuestas diferentes. Pero el lugar desde el cual emergen esas dos literaturas creo que es el mismo. Ricardo hace un ratito dijo que el fior de algún modo podría llegar a entenderse como un aleph invertido. Y me quiero agarrar mucho de esa frase, del aleph invertido, porque me quitaste todos los miedos que tenía, porque mi hipótesis de fondo es esa. El fior es un aleph invertido. Bueno, se tiende a pensar la obra de Lamborghini dentro de ciertas categorías de la historia de la literatura, ligada a la vanguardia, ligado a la transgresión, ligado a cierto malditismo. No es mi lectura. Yo no hago una lectura de Osvaldo Lamborghini de ese lugar. Me parece que tiene que ver básicamente con armar como una cronología de la historia de la literatura, etcétera, ligada a ciertas clasificaciones funcionales, que tendrán sus razones de ser, el calificarlo de estos modos, ¿no? Transgresor, maldito, etcétera. Entonces, yo lo que pensaba era cómo pensar la obra de Osvaldo desde otro lugar, que no sea de estas clasificaciones medias, a mi modo de ver, extrañas. Pero para encontrar ese otro lugar es que viene a colación Borges, para ver cómo Borges nos puede llevar a la obra de Osvaldo. Bueno, quería empezar con una cita de Borges. Una cita, es un poema muy famoso. La cita dice: Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? De polvo y sueño y agonía. Bueno, la frase es extraordinaria, ¿no? Muy borgiana por otro lado. Me apabulla mucho esto, ¿qué Dios detrás de Dios? Todo el legado gnóstico que tiene esa frase. Pero me interesa algo de esa frase porque recorre toda la obra o los grandes cuentos de Borges. Porque la lógica que utiliza Borges es, para explicar algo necesito, o para explicar un conjunto de cosas necesito un elemento que esté afuera de ese conjunto. Digamos, el conjunto de los jugadores de ajedrez necesita explicarse por un dios que mueve la mano del ajedrecista. Ahora, el problema que vamos a tener es, está bien, podemos explicar por qué el ajedrecista mueve la mano, porque hay un dios que lo hace. Pero el problema es, bueno, ¿qué dios mueve a Dios para mover la mano del ajedrecista? Es decir, parecería que el problema de Borges, que presenta Borges todo el tiempo en su obra, es la pregunta por el afuera que viene a explicar un conjunto entero. La gran pregunta de este poema sería, ¿cuál es el afuera de Dios? Pero más todavía, ¿cuál es el afuera de todos los dioses detrás de Dios? De ahí que de fondo el problema de Borges no sea Dios, sino el infinito. Es decir, cuando vas a buscar la respuesta acerca de Dios para explicar el universo, recurrís a una regresión infinita para explicar ese afuera del universo. Lo loco entonces es que cuando Borges va a buscar ese afuera, no lo encuentra, porque de fondo responde a esta sucesión infinita. Entonces lo importante no es ese afuera, no es Dios, no es lo innombrable que viene a explicar el conjunto de las existencias, sino como esa búsqueda, como la mera pregunta acerca de ese otro que está por fuera del conjunto de las existencias, vuelve irracional todo el conjunto. Pensemos en la biblioteca de Babel.
¿no? Tenemos todos los libros y todas las posibles combinaciones de las partículas del lenguaje para armar esta biblioteca infinita. Y Borges presenta la misma secuencia lógica. Es decir, para explicar la biblioteca, para explicar la locura de los libros que en su gran mayoría no dicen nada, o al menos no tenemos nosotros como seres humanos posibilidad de comprender esas escrituras tan extrañas. Bueno, para comprender la irracionalidad de la biblioteca, necesitamos un libro que esté fuera de los libros de la biblioteca para poder explicar la biblioteca. Ahora, el problema, evidentemente, es que si ese libro está por fuera del conjunto de los libros, ya no es un libro. Si fuese un libro, tendría que estar adentro de la biblioteca, y por lo tanto la biblioteca seguiría siendo tan irracional como antes. Yo creo que esto que encuentra Borges en la biblioteca, lo encuentra Osvaldo Lamborghini con respecto a el lenguaje. De algún modo, en Borges se juega la cuestión, evidentemente, de la lectura, de los libros, de la proliferación del sentido en los libros, de la literatura como un sistema de cistas, etcétera, etcétera. Yo entiendo que la obra de Osvaldo se inscribe más del otro lado, ¿no? Ahora voy a decir algo sobre esto. Del otro lado, es decir, del lado de la escritura. No de la lectura, sino del hecho de la escritura y de la lengua. Y digo que el mismo problema que tiene Borges con respecto a esta sucesión infinita relativa a Dios o relativa a los libros, es el mismo problema que puede llegar a encontrar, esto es una hipótesis mía, Lamborghini con respecto al lenguaje. Es decir, nosotros, seres hablantes, usamos palabras. Las palabras, una palabra puede explicar otra palabra, esta palabra puede explicar otra palabra. El problema es que dado el conjunto entero de todas las palabras, no tenemos una palabra que explique el porqué de las palabras. No tenemos palabra para explicar el hecho de que exista palabra. Porque todo lo que digamos acerca del para qué de las palabras es palabra, es parte del conjunto. Entonces volvemos a la misma irracionalidad. Buscar la palabra que esté fuera del conjunto de las palabras es un imposible. Se nos vuelve imposible porque se vuelve innombrable, dado que si pudiésemos nombrar esa palabra, se transformaría en parte de lo nombrable. Entonces, a partir de esto, lo que encuentro es que en Borges siempre está esta idea de poder salir del conjunto, poder buscar una afuera que le explique el adentro. Y acá aparece la diferencia con respecto a Osvaldo Lamborghini. Porque parecería que en Osvaldo, por lo menos en las obras, en los libros de Osvaldo, lo que está clausurado es el afuera. No hay posibilidad de afuera. Digamos, esa trascendencia borgiana que da lugar al infinito está completamente clausurado. El lugar de la literatura de Osvaldo, me parece, esencialmente es el de la clausura del afuera para escribir desde una esfera cerrada, completamente cerrada. Es el fior del que hablaba antes Ricardo, justamente con esta misma idea de la claustrofobia del lugar cerrado, que es una esfera. Esa es como la primera característica que encuentro. Es decir, no hay posibilidad afuera, estamos acá adentro. Es una esfera de carne. Yo pensaba, bueno, es re interesante esto, decía Marechal, que fue una boludez total, pero las boludeces totales a veces tienen consecuencias. No, cuando le preguntan, bueno, a Marechal qué le parecía el fior, había dicho que era una esfera de mierda. Lo de mierda no sé qué habrá querido decir, no importa. Pero la concepción de la esfera, de ese lugar cerrado, me parece extraordinaria. Yo más que una esfera de mierda, lo pensaría en términos de esfera de carne. Pero en términos de la carnalidad de lo que es, de la carnalidad del ser. Lo primero que me viene a la cabeza con la idea de esfera es la esfera de Parménides, ¿no? Con esta cuestión de, bueno, si el ser es uno, etc., evidentemente no puede tener una fuera y por lo tanto es una esfera cerrada sobre sí misma. Entonces el fior como este lugar de la carnalidad del ser, la carnalidad del mundo, pero siempre cerrado y por lo tanto en un movimiento hacia adentro, endogámico, en el que los cuerpos no tienen otra posibilidad de
de relación más que el choque, más que la violencia. Ahora bien, una segunda característica de este adentro sin afuera, insisto con la diferencia con Borges, Borges busca el afuera, Osvaldo está buscando el adentro, es la espera. Porque en estas esferas que arma, por ejemplo en el del Fior, lo que aparece es el tiempo de la espera. ¿Qué se hace mientras se espera? ¿Qué es el tiempo de Beckett, ¿no? El tiempo de esperando a Godot, etc. El tiempo del Kairos. Digo, porque de fondo ya sabemos, en el final comprendemos que salen de manifestación. Sí, bueno, pero todo el texto es la espera de algo que todavía no acontece. O el tiempo de aquello que ya aconteció. Algo aconteció y nos dejó en un lugar de la nada total. Porque lo que esperábamos, a ver, no sé, esto se me va un poco de Osvaldo, siempre me gustaba pensar el esperando a Godot de Beckett al revés. Los personajes Estragón y Vladimir están esperando que venga Godot y esa es la obra, esperar que llegue Godot. Por eso nuestro tiempo histórico es un poco al revés. Godot ya vino y no nos dimos cuenta. Entonces nosotros estamos en un tiempo en el que o vino y nos dimos cuenta de que era un boludo y no valía nada y nos dejó en la misma miseria que antes, o vino y no nos dimos cuenta y el fin del mundo ocurrió y nosotros estamos en un tiempo ya de resto. Me refiero a ese tiempo que vive, el tiempo al interior del Hotel Astor, ese tiempo donde aparece siempre el 17 de octubre, que ya ocurrió, que va a ocurrir. Bueno, pero son esferas, son lugares cerrados de un tiempo recontra descolocado con respecto a cualquier cronología. La tercera característica es que en ese espacio de esfera lo que aparece son los desplazamientos. Como vengo diciendo antes, no hay palabra que pueda explicar la palabra. Por lo tanto, toda palabra puede significar cualquier cosa. De ahí el desplazamiento significante constante que se da en la obra de Osvaldo. Desplazamiento que implican un montón de cuestiones, ¿no? El desplazamiento del obrero al sindicalista, el desplazamiento de el hombre a la mujer, el devenir mujer. Me refiero muy específicamente a las hijas de Hegel, ¿no? Cuando Osvaldo lo que hace con respecto a ese gran nombre de la filosofía que es Hegel es transmutar de algún modo la resolución de las contradicciones de la historia en términos de espíritu absoluto. Y lo que hace Osvaldo en Las hijas de Hegel es dar vuelta a la cuestión y encontrar que la única resolución en realidad es el devenir mujer. Opuesto a el espíritu absoluto, ¿no? Con todo lo que eso significa. Porque de algún modo lo que está diciendo Osvaldo es no hay salvación. Lo que hay es un poco lo que decían acá, ¿no? La aventura del devenir, este amor que citabas vos al comienzo, etc. La cuarta característica es el agujero. En una esfera de carne, donde en el interior de esa esfera lo que se da es un tiempo de espera, en el que lo que se dice nunca es lo que se dice, sino siempre otra cosa, donde lo que es nunca es lo que es, sino siempre otra cosa. El único modo de encontrar una salida ya no es la salida borgiana, en función de la esperanza de una afuera, sino que el único movimiento de salida de esa claustrofobia de la esfera es el agujero, hacer el agujero. Y el agujero remite a varias cuestiones, ¿no? Evidentemente a la cuestión sexual, a la cuestión del cuerpo y también a la cuestión de la palabra como tajo del que tanto se habló. Bueno, y que tanto recorre la obra, ¿no? Pienso en todos los libros de Osvaldo, El pibe Barulo, la obsesión con el agujero. Pero la obsesión con el agujero evidentemente no es la cuestión de la carne, es otra cosa. Es la búsqueda de una salida. Antonino Artaud escribió una frase muy maravillosa en una de las cartas, que no me acuerdo a quién estaba dirigida, decía, bueno, de fondo el problema no es el vacío, el problema no es la nada. El problema es que no hay lugar. El problema es hacer el agujero para salir a respirar. Hay algo ahí de muy lamborghiniano, del hacer el agujero para salir a respirar. Cuando yo era chico, no sé cómo estoy con el tiempo,
más o menos. Ok. Bueno, voy a saltear unas cuantas cosas más, pero me parece que la dualidad está al menos dibujada entre la obra borgiana y la obra de Osvaldo, en la que de algún modo se repite cierta estructura del pensamiento humano desde los comienzos de los tiempos, que es estas dicotomías entre el alma y el cuerpo, esta dicotomía entre el significado y el significante, la dicotomía entre el cielo y el infierno. Es decir, la dicotomía entre la posibilidad de una trascendencia hacia el afuera del ser y la posibilidad de un agujero hacia el infierno del ser. Me parece que esta dicotomía, por lo menos a mí me apabulla cuando la pienso en relación a un espacio común entre Borges y Osvaldo, que es la biblioteca. Evidentemente la biblioteca de Babel. Donde me parece que están señaladas en el cuento de Borges las dos vías que vengo recorriendo en esta pequeña charla. Una vía es la de ciertos bibliotecarios que van en búsqueda de ese libro que explique la totalidad de los libros. Tengo la cita acá, pero no sé si no es demasiado larga. En algún anaquel de algún hexágono, razonan los hombres, debe existir un libro que sea la cifra y el compendio perfecto de todos los demás. Algún bibliotecario lo ha recorrido, no me entiendo la letra, discúlpenme. Digamos, lo ha descubierto y es análogo a un Dios. Es el libro que explica que es la cifra y el compendio de todos los libros es un Dios. Ese es el libro que está buscando Borges. El juego es que no lo va a encontrar. Y lo que queda es ese infinito y la lógica paranoica de la búsqueda. Qué rostro detrás del rostro, qué signo detrás del signo, qué cita detrás de la cita, qué Dios detrás de Dios. Ahora, existen otros bibliotecarios. Ya sabemos que en el cuento existen sectas que van haciendo lo que pueden dentro de esa locura arquitectónica que es la biblioteca. Bueno, una de esas sectas la describe Borges del siguiente modo. Afirman los impíos que el disparate es normal en la biblioteca y que lo razonable es una casi milagrosa excepción. Hablan, lo sé, de la biblioteca febril, cuyos azarosos volúmenes corren el incesante albur de cambiarse en otros. Todo lo afirman, todo lo niegan y lo confunden, como una divinidad que delira. Una divinidad que delira, dice Borges con respecto a la biblioteca, según la perspectiva de estos bibliotecarios que ya renunciaron a todo afuera para recorrer incesantemente el sinsentido de la biblioteca. Cierro con esta cuestión de que de fondo creo que cuando yo me imagino a estos bibliotecarios buscando en esa biblioteca infinita algún libro que al menos que tenga sentido, como mínimo que tenga sentido. Un libro que incluso le dé sentido a la propia existencia, o un libro que le dé sentido a otro libro, o un libro que le dé sentido a toda la biblioteca. Pero me los imagino desquiciados, completamente desquiciados, completamente rotos. Entonces cuando pienso en esos bibliotecarios, no pienso en la pulcritud con la que el narrador bibliotecario del cuento de Borges nos explica la biblioteca. Porque de fondo lo que está soñando Borges ahí es un infinito luminoso, tan claro y luminoso que hace posible esa prosa tan, digamos, respetuosa. Me parece que cuando pensamos en ese bibliotecario perdido en la sinrazón de la biblioteca, al menos yo, lo que me pasa a mí es, ¿de qué hablará esta gente? ¿Cómo conversará?
¿Qué cosas le pasarán por la cabeza? Cuando me pregunto eso, lo que encuentro es, óyeme, mi oíme. El interior de la cabeza de esos bibliotecarios desquiciados es el óyeme, mi oíme de Osvaldo Lamborghini. Y ahí donde Borges buscaba este infinito luminoso, lo que me parece que encuentra Osvaldo es el infinito larvario de estos desquiciados bibliotecarios que no dejamos de ser nosotros. Cierre con la última cuestión, que es dar como el cierre con el comienzo. Yo decía esta cuestión de que se inscribe a la obra de Osvaldo Lamborghini en cierta serie del malditismo, de la vanguardia, de la transgresión, y que para salir de eso hay que pensarlo desde otro lugar, y al menos intuitivamente, de modo provisorio, me parece que es interesante pensarlo en relación a Borges, porque detrás de las dos obras lo que se juega es la búsqueda desesperada de una palabra que nos explique, es decir, la búsqueda desesperada de una palabra sagrada. En ese ámbito ya no hay historia de la literatura, ya no hay vanguardia, ya no hay transgresión. Lo que hay son vidas. Bueno, todo se sintetiza en Osvaldo escribió el Aleph invertido, que me lo voy a tatuar acá en el brazo, y le voy a poner Ricardo Straface, pero es muy largo tu apellido, Ricardo. Voy a tener RS. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos un poco pasados de tiempo, pero dada esta mesa de lujo, esa es la apertura del ciclo. Si tienen ganas de hacer una pregunta, tengo una sola pregunta. O sea, tengo posibilidad de que ustedes hagan una sola pregunta. Yo también tengo preguntas, pero me gustaría cerrar el encuentro con un parrafito que a mí me conmovió mucho. Está en una de las últimas páginas de la biografía que escribió Ricardo Straface, que tiene más de 800 páginas, donde ya se corre él como escritor, corre su voz y deja hablar a los amigos de Lamborghini cuando Lamborghini murió. Esta es de César Aira, un parrafito. Dice esto: usaba la inteligencia apenas como una puntuación, como un rasgo superficial de la prosa o de la charla. Con sublime indiferencia de dandy estoico, dejaba la pena en un segundo plano, como si estuviera ocupado con el brillo de las cosas, él, que nunca se ocupó de nada. Pero su alusión al dolor fue inmensa, cósmica, y todos los que estuvimos cerca de él la oímos y entendimos y aprendimos a temblar con cortesía, como él nos enseñó que debía hacerlo un escritor de verdad. Se reiría si viera lo que estoy escribiendo entre lágrimas. Diría algo inesperado y definitivo, como todo lo suyo. Esa risa quiero, esas frases que voy a oír siempre y las guardo en mi corazón hasta mi propia muerte. Para Ricardo y para Pablo, ya que trajeron permanentemente a Borges para relacionarlo con Lamborghini, y tratando de salir de lo que se dice siempre acerca de la frase borgiana, la frase lamborghiniana, de la ausencia de dimensión sexual en Borges y la sobreexposición de lo sexual en Lamborghini. Creo que hay un punto de contacto y me gustaría escucharlos, a ver si tienen alguna reflexión sobre eso, que es que ambos, tanto Osvaldo Lamborghini como Jorge Luis Borges, decidieron en algún momento de su vida reescribir un texto fundacional de la literatura argentina, que es El Matadero. El Fiord vendría a ser el matadero de Lamborghini y, por supuesto, La Fiesta del Monstruo sería el matadero de Borges y Bioy. ¿Por qué se daría ese punto de contacto y si hay algún tipo de chispa entre esos dos textos escritos en distintos momentos de la historia argentina en relación a un texto muy clásico de la historia argentina? Bueno,
Sí, esa relación entre los tres textos, La fiesta del monstruo, El Fior y El matadero, es muy pertinente y alguien la ha hecho. Es una violencia bastante sexual en los tres casos, ¿no? Yo no diría de todos modos que Borges... no hay sexo en la obra de Borges. Mencionaría, si querés, muy sublimado. Mencionaría tres casos. Emma Suns, La intrusa y las cartas obscenas de Beatriz Viterboa a Danelli. Pero, lógicamente, uno puede pensar que en los tres textos que vos mencionás están los tres elementos casi de bestseller, que son el sexo, la política y la violencia, ¿no? Y el matadero es un texto que invita a ser reescrito todo el tiempo, me parece, ¿no? Y seguramente otros textos de la literatura argentina podrían considerarse también reescrituras del matadero. Sí, concuerdo completamente. Concuerdo completamente. No sé si tengo mucho más para agregar. Sí, me parece que hay una relación súper fuerte y son tres textos muy centrales para todos nosotros, muy constitutivos de la literatura argentina, y yo lo pensaría al revés. No podría imaginarme a Borges sin hacer referencia al matadero, ni a Osvaldo sin hacer referencia al matadero. Me parece que hay hasta como una declinación lógica ahí. Pero mientras te escuchaba vos y lo escuchaba a Osvaldo, se me cruzó por la cabeza algo que no puedo justificarlo de ningún modo. Pero déjame decirlo, yo no sé si hay sexo en la obra de Osvaldo Lamborghini. Yo, por lo menos, pensarlo. ¿Es eso sexo o está hablando de otra cosa? Lo mismo me pasa con el Marqués de Sade, ¿eh? No hay una descripción sexual ahí. Ahí hay otro campo que es el campo de un acontecimiento que no es la mera representación de acciones corporales. Acontecimiento me refiero a que lo que está descrito tanto en Osvaldo como en... Me estoy yendo al carajo cuando respondo a tu pregunta. Como en el Marqués de Sade, son todas las posibilidades imaginarias de algo que ya no responde a un registro realista. Es decir, si el sexo es parte del registro realista, lo que están haciendo estos dos ya no tiene que ver con el sexo, es otra cosa, que habría que investigar un poco y meterse para ver de qué están hablando. No sé, capaz que soy un poco pulcro yo, pero yo cuando hago el amor o tengo sexo no me imagino con ningún paralelo a ninguna escena de ningún libro de Osvaldo. Entonces digo, o yo no tengo sexo, o no hay sexo, y el sexo es lo que aparece ahí, o al revés, claro. Claro, o yo soy muy puritano, o lo que está escribiendo Osvaldo no es sexo. Bueno, no contesté, pero... Bueno, me cuelgo a lo que dijo Pablo. En el género romántico, el amor es una sublimación del sexo. En escritores como Lamborghini o Sade, el sexo es, creo, una sublimación del amor. Sí, lo veo de esa manera. Y es más difícil declarar amor que declarar deseo, ¿no? Por eso, esto también se ve, y se ve mucho, el sexo como sublimación del amor en la literatura gay, por razones de persecución, de gueto, de lo que sea. Se ve más claramente, sí. Pero en Lamborghini y en Sade yo pienso que sí. El director del Centro Cultural Recoleta habilitó las preguntas, pero estamos justos con el tiempo. ¿Alguien tiene? Hable ahora, calla para siempre. Bueno, los despedimos con un aplauso